Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más al Coven de las 3 M's. Esta semana estamos de regreso y voy a hacer un caso que me ha llamado muchísimo la atención después de ver la serie de Netflix Mindhunter, pues me dediqué a investigar a fondo este personaje y de verdad que es increíble, señores, los actos, los hechos que cometió que hoy les voy a narrar mientras me maquillo. Me estoy refiriendo a Ed Kemper, que en los años 70 desató una ola de crímenes en contra de chicas universitarias, pero también asesinó no solo a sus abuelos, sino a su propia madre y a una amiga de esta. Acompáñenme entonces para develar qué pasó, por qué este hombre asesinó, cobró la vida de estas 10 personas y también al final les tendré una información muy curiosa de cómo los aportes de este hombre ayudaron para perfilar a los asesinos en serie en los últimos años. Soy Anika Leclerc y te doy la bienvenida al Coven de las 3 M's. Quédate conmigo. Ed Kemper nace el 18 de diciembre de 1948 bajo el nombre de Edmund Kemper. Él era el hijo de Clarnell y Edmund el segundo, ya que su abuelo se llamaba Edmund Kemper. El papá también se llamaba así, así que Edmund viene siendo como Edmund Kemper el tercero. Él nace pesando 13 libras, era de verdad un niño bien grande. Eso llamaba mucho la atención y de hecho todo este tamañote y todo este peso Ed lo mantuvo durante toda su vida, ya que de hecho como adulto pesaba más de 300 libras y medía más de 2 metros de altura. Él viene siendo el hijo del medio, tenía dos hermanas, una mayor y una menor que él. Desde muy pequeño Ed era bastante tímido, era como muy introvertido, lo que hacía que no solo recibiera bullying en la escuela, sino en su propio hogar, ya que su mamá era la primera que siempre estaba burlándose de él, maltratándolo no solo física, sino también emocionalmente. Pero al menos en la escuela, por lo menos Ed nunca fue golpeado ni acosado físicamente, ya que como era tan grandote y tan fuertote, es como que sí le gritaban, le decían cosas, pero nadie se atrevía a meterse directamente con él porque al mismo tiempo le tenían miedo, porque él era un niño casi que gigante en comparación con sus compañeros de aula y de escuela. Para Ed, su papá era literal su ídolo. Él tenía una admiración enorme por su padre, lo respetaba, lo quería mucho. Siempre decía que de grande quería ser como él, a lo que la madre siempre se estaba burlando, porque ya cuando Ed va creciendo, ellos se separan, se divorcian, Clarnell y Edmund el segundo, y entonces pues es como que la madre le quita todo valor a la figura del papá de Ed. Sin embargo, Ed seguía admirando profundamente a su papá y eso ocasionaba que la madre siempre se burlase de él, diciéndole, porque tú idolatras a tu padre, vas a ser un bueno para nada igual que él, vas a ser una mierda igual que él. Ella de verdad que siempre estaba haciendo sentir a Ed muy mal. Y es que no solo en la niñez, Clarnell, ustedes se van a dar cuenta durante este caso cómo le hizo la vida imposible al hijo, literal, hasta el día que murió. ¿A manos de quién? De su propio hijo Ed. Y ahí vamos a llegar más adelante. Cuando Ed era pequeño, a él le gustaba jugar con sus hermanas el juego de la silla eléctrica y la cámara de gas. Y no es que este juego exista ni mucho menos, pero es como que quizás ya él en su mente desarrollaba estas tendencias un poco raras y tanto él como su hermana mayor y uno de sus amigos del barrio pues se pasaban todo el día jugando a eso. Ed casi siempre era pues como que el acusado, la persona que iban a electrocutar o que iban a matar en la cámara de gas, y también a veces jugaban a meterse dentro de una alfombra la cual enrollaban hasta que ya no pudieran aguantar más y empezaran a gritar como sácame de aquí, sácame de aquí. Era como que siempre unos juegos bien oscuros, bien un poco intensos.
Él también adoraba robarle las Barbies a sus hermanas, a las cuales les cortaba la cabeza y también las manos. Incluso siendo muy pequeño, él le confesó a una de sus hermanas estar enamorado de su maestra. Él llegó a espiar a esta maestra por la ventana de su hogar. Él se iba para la casa de la maestra y empezaba como que a rescabuchar por las ventanas, siempre como que mirando a ver qué hacía. Y a la hermana de él le gustaba mucho pues como que burlarse de todo esto. Incluso una vez le dijo, bueno, a ver, ¿por qué no besas a la maestra? Y Ed, increíblemente, la respuesta que tuvo para su hermana fue no, no puedo besarla porque si la beso, la tengo que matar. Estas cosas, señores, ellos las hacían siendo unos niños. Cuando él tenía 10 años de edad, él entierra vivo al gato de su hermana en el jardín. Ya una vez que el gato, pues ahogado, pierde la vida, él lo saca y le corta la cabeza. Pero lo increíble de esto es que no fue la única vez, ya que 3 años más tarde, cuando él ya tenía 13, de nuevo él vuelve a agarrar al gato de la familia y también lo vuelve a decapitar, agarra la cabeza y la incrusta contra una estaca. Luego es como que mutila todo el cuerpo y distribuye por el jardín los restos del gato. Y todo esto, más el odio que ya de por sí su madre sentía hacia él, quizás porque era el único varón, quizás porque le recordaba a su ex esposo. Lo cierto es que la mamá sí lo abusaba mucho, no solo verbalmente, pero también a veces hasta físicamente. Se conoce porque así Ed lo contó, que Clarnell lo mandaba siempre a dormir al sótano, no lo dejaba dormir en las habitaciones. Ella siempre lo mandaba para allí porque la justificación que le daba es que una bestia como él tenía que dormir encerrada, lejos de todos, porque ella tenía miedo de que él pudiese abusar o incluso violar a sus propias hermanas. La relación entre ellos era tan insoportable que a los 14 años de edad Ed decide irse de su casa porque no aguantaba un maltrato más de su madre. Así es como él decide buscar a su papá. Pero cuando llega a la casa del padre, Ed se da cuenta de que el papá pues ha hecho una vida nueva, tiene nueva familia, hijos, de todo, y sí se queda un tiempo viviendo con él, pero eventualmente el papá literal le dice, mira, yo no puedo encargarme de ti, yo no quiero tener nada que ver contigo. Y entonces Ed se va también de en casa del padre y termina yéndose a vivir con sus abuelos. Y así él llega a este rancho un poco apartado, no lo quiere la madre, no lo quiere el padre, a huevo se tenía que quedar con sus abuelos. Pero estando allí, Ed descubre que su abuela también era una mujer muy mandona, autoritaria, que le gustaba maltratar al abuelo de Ed, a su esposo. Esto es algo que Ed no soportaba. Con quien único él sí logra mantener una relación, digamos, como que bonita, es con su abuelo, que lo llevaba a pasear de cacería. Incluso le regaló hasta una escopeta para que Ed pues aprendiera a cazar. Tenían una buena relación. Y así Ed cumple sus 15 años de edad viviendo con una abuela que odiaba tanto como a su propia madre. Él sentía que él quería no solo ya matar a su madre, sino también a su abuela, como que tenía que deshacerse de ellas porque sencillamente no soportaba la forma de ser de ambas mujeres. Hasta que un día ya Ed parece como que muy cansado de la situación, aprovecha de que su abuelo sale de compras y agarra la escopeta y le da un tiro en la cabeza a su abuela, quitándole inmediatamente la vida. Luego procede a darle 2 disparos más por la espalda y ya después que le da estos 3 disparos, él procede con un cuchillo de cocina a apuñalarla incesantemente, a pesar de que ya la señora estaba muerta. Pero es como que él estaba sacando todo ese odio guardado, ese rencor de años con el cuerpo de la señora. Más tarde el abuelo llega al hogar, pero él sentía como que pena por el señor y sobre todo porque él pensó que no iba a poder aguantar lo que él había acabado de hacer, y es así que también le quita la vida al abuelo, también mata
con esta escopeta al abuelo. Él llama a su madre y le cuenta todo, y Clarnell literal por el teléfono lo pone como un zapato, le grita horrores y le dice que se las arregle como pueda, que ella no quiere saber de nada, que no le importa nada, que cómo pudo haber hecho eso, lo agrede, él termina colgándole y entonces llama a la policía y confiesa todo lo que hizo. Cuando la policía llega al rancho y descubre los dos cuerpos, de verdad es como que no se lo podían creer. Cómo este niño de 15 años había tenido la sangre fría, el valor de hacerle esto a sus propios abuelos. Él queda detenido, va a juicio y acaba con un veredicto de no estar sano mentalmente. Es así que él no acaba en una prisión, sino que lo envían a un psiquiátrico para que le traten ciertas condiciones mentales, las cuales realmente Ed no tenía. En todo ese tiempo que Ed estuvo en el psiquiátrico, los doctores nunca estuvieron de acuerdo con el veredicto de la corte, ya que ellos consideraban de que haber mandado a Ed para ahí había sido un error, ya que él no tenía ninguna de las enfermedades que habían plasmado las autoridades en el expediente. De todas formas, él pasa un buen tiempo allí y le vivían haciendo exámenes, pruebas, ya que en la vida real, en lo que este psiquiátrico pretendían era deshacerse de Ed lo antes posible, ya que ellos no consideraban de que eso era un lugar para él. Pero de todas formas, cumpliendo lo que la corte había dictaminado, pues ahí lo tenían que tener. Y en uno de estos exámenes es donde increíblemente los doctores descubren de que Ed podía considerarse un genio, ya que su coeficiente intelectual era tan elevado que solo el 1% de la población mundial contaba con ese mismo número. Ya creo que en oportunidades anteriores a él se le había practicado este tipo de examen. En un primer momento el número que arrojó fue 136, en una segunda oportunidad 145, pero todo esto era como que una táctica de Ed de no permitir que descubriesen realmente todo su potencial, ya que increíblemente su número real era aún mucho más alto, ya que el coeficiente intelectual que él tenía en verdad era de 186, algo muy poco visto. Literal, este hombre era, señores, un genio. Y quizás esa cualidad fue la que le permitió a él jugar allí con la mente de todo mundo. Es como que Ed, el tiempo que estuvo internado, le daba a todo mundo lo que cada quien quería recibir. Si esperaban que él fuera una buena persona, él se hacía una buena persona. Si esperaban verlo rehabilitado, él pretendía estar rehabilitado. Él literal allí jugó con la mente de todo mundo. En un punto incluso lo ponen hasta trabajar ahí adentro, practicándole exámenes a varias de la gente que estaba allí detenida. Y llega un momento en el que ya literal, pues él casi que estaba trabajando allá adentro en el loquero. Lo que luego él confesaría más tarde que de hecho le ayudó muchísimo, porque aprendió tantas cosas que muchas de ellas las llegó a aplicar en el futuro. Ya para 1972 a Ed le dan de alta de la institución al cuidado exclusivo de su mamá Clarnell. Incluso le dicen que si él cumple con varios requisitos y se integra totalmente en sociedad, sus antecedentes penales iban a ser borrados. Y una de estas condiciones era, por ejemplo, estudiar, superarse profesionalmente, y así comienza a asistir a la universidad comunitaria como parte de estas obligaciones, y también aplica para convertirse en policía, pero él es denegado por su alta estatura. Pero esto no impidió de que Ed se hiciera amigo de las autoridades, ya que él tenía tanto respeto y tanta admiración por el cuerpo policial que se hizo pues muy asiduo de un bar donde todos los policías iban a compartir después de sus turnos de trabajo. Él logró enlazar este tipo de amistad con muchos de ellos
A los policías, la verdad, Ed les caía muy bien porque era una persona que conversaba mucho, les contaba chistes. Incluso las autoridades lo utilizaban para, de cierta manera, desahogarse de sus problemas en la casa, con la familia. Literal, Ed estaba jugando muy bien todas sus cartas. Y aunque no fue aceptado para convertirse en policía, aún así él aplica a este programa de patrullaje como para cuidar, tú sabes, las carreteras, las velocidades de los autos. Pero ni esto le daba a Ed paz o tranquilidad mental, ya que en su casa el infierno seguía. Todos los días peleaba muchísimo con la madre, eran discusiones por todos, hasta sin sentido. Era como que Clarnell no perdía la oportunidad de hacer sentir a Ed en todo momento como una basura, como una mierda humana. Incluso ella le decía a Ed que nunca iba a tener novia, que nunca iba a tener relaciones sexuales, porque él era tan estúpido que no sabía ni siquiera interactuar con las mujeres o compartir en sociedad. Algo que sí no era pues totalmente descabellado, porque les recuerdo que Ed literal nunca llegó a vivir o a formar parte de la sociedad. Él vivía excluido con los abuelos en este rancho, luego se pasó un buen tiempo de una etapa que es primordial, fundamental, encerrado en el psiquiátrico, y nunca aprendió a socializar, a tener relaciones con la gente, a tratar de establecer amistad directa, sobre todo con las mujeres a las cuales él les tenía literal terror, pánico, miedo. Pero por mucho que él odiase a su madre, él entendía que ella de cierta manera tenía razón. Es por eso que él decide comenzar a darle aventones a la gente en la carretera, porque él pretendía con esto trabajar en poder desarrollar relaciones personales, llevarse con la gente, poder vivir en sociedad. Y por mucho que él intentaba experimentar con ver qué se sentía o cómo él se podía integrar, había una idea que no dejaba de golpearle en su cabeza. Y es que definitivamente, más que nada por culpa de su propia madre Clarnell, él definitivamente odiaba con todas sus fuerzas a las mujeres. Incluso, como él mismo confesara, se sentía como que hasta muy intimidado por ellas. Pero resulta que tiempo después a Ed lo atropella un auto. Van a juicio porque él hace una demanda, y como fallan a favor de él, la persona que lo atropella le tuvo que pagar $15,000. Que si lo lleváramos al valor del dólar de hoy en día hubiese sido unos 90,000 para ser más exactos. Y con ese dinero de compensación que él recibe, él entonces va a un concesionario y compra un automóvil. Y así pues él continuaba recogiendo gente en la carretera. Como mismo él confesaría, lo hizo alrededor de unas 150 veces antes de despertar al monstruo que traía por dentro. Llegamos así al 7 de mayo de 1972, el día que Ed Kemper cobró sus dos primeras víctimas. Después de una intensa pelea en el hogar, obviamente con Clarnell su madre, él sale como vuelto loco en el automóvil manejando por la carretera, y es así como recoge a dos chicas universitarias que estaban pidiendo un ride, un aventón. Estas dos estudiantes, cada una de 18 años, eran Anita y Marianne. Y luego de estar alrededor de una hora manejando, él se mete a este tipo como que de terreno boscoso y literal le dice a las dos chicas que las va a violar. Estas se vuelven como locas, empiezan a gritar pidiendo ayuda, pero literal nadie podía escucharlas. Él procede a esposar a Marianne mientras que mete a Anita en la cajuela del automóvil. Regresa al auto donde en la parte trasera tiene a Marianne, y con una bolsa plástica él comienza a asfixiarla, pero no lo logra porque la chica intenta defenderse y logra romper la bolsa, y automáticamente él agarra un cuchillo y le corta de lado a lado la garganta.
Ya con Marianne muerta, entonces él saca a Anita de la cajuela y procede a quitarle la vida de la misma forma. Él toma luego los dos cuerpos, los mete en la cajuela y se va manejando camino a su casa. En la carretera es incluso detenido por un policía, por un patrullero que lo para, que lo detiene, porque él traía como que una luz que no estaba funcionando. El oficial inmediatamente lo deja ir sin saber que este hombre literal traía dos cuerpos en la cajuela del automóvil. Y ya una vez que él llega a su casa, se lleva los cuerpos de las dos mujeres a su cuarto, donde los viola y luego procede a descuartizarlos. Los mete en unas bolsas de plástico y los tira, los deja abandonados en una montaña. Pero lo más crudo de todo es que con las cabezas de ambas mujeres, Ed practica sexo oral. Algo que se convertiría en una práctica común para él y se lo llegó a hacer, creo que a todas sus víctimas. Entonces tenemos aquí a un hombre que acaba de despertar unos instintos asquerosos que siempre creyó tener adentro. Encima de todo sale victorioso porque pasan los días y no lo acusan, no lo encuentran culpable, ni siquiera aparecían los cuerpos. Literal era como una sensación de ser invencible, de que no iba a ser jamás atrapado. Y como él le toma el gusto, disfruta lo que está haciendo, es así como planea volver a atacar de nuevo. El 14 de septiembre de 1972, Ed recoge en la carretera a una estudiante de 15 añitos de edad llamada Aiko para darle un aventón. Aiko era una chica joven, noble, estudiaba baile y ellos se van como que conociendo en el camino. Ed incluso le cuenta de que tiene mucha depresión, que se siente muy mal, que a veces incluso piensa hasta en quitarse la vida. Aiko lo escucha, lo aconseja, es como que intenta mantener una conversación y llegan así a este lugar apartado y literal Ed le dice a la chica que la iba a violar y que luego la mataría. Sin embargo, yo no sé de qué manera él sale del auto dejándolo trancado, pero él no podía entrar. Y fíjense si este hombre, señores, era un perro psicópata, que yo no sé cómo él pudo convencer a esta pobre infeliz que, a pesar de que ya le había dicho que la iba a violar y que la iba a matar, ella le quita el seguro al auto y entonces él ingresa. O sea, ¿cómo la habrá convencido que ella lo dejó volver a ingresar como si nada al automóvil? Y así pues una vez ya que él entra con la misma bufanda que Aiko traía puesta, él pues la agarra y estrangula a esta pobre infeliz, ahorcándola hasta quitarle la vida. Pero durante este tiempo, mientras Aiko va perdiendo la vida, él aprovecha para violarla. Literal, en lo que él la está estrangulando hasta que la logra matar, en ese proceso la violó. Cuando él termina, procede entonces a desmembrar todo el cadáver de Aiko y tira todos los restos por diferentes partes de esa área donde la había abusado, menos la cabeza. Él se deshace de todo menos de la cabeza, la cual deja en el maletero. Y asimismo ese día él se va para una audiencia que él tenía en la corte, donde iban a decidir si finalmente le retiraban o no todos sus antecedentes penales, con una cabeza en el maletero del auto, y nadie lo descubre. Y todo el mundo que seguía engañado, tragándose el cuento de que Ed estaba rehabilitado y era ya un hombre nuevo, pues sí, él logra que de hecho le borren todos los cargos, le borran todos los antecedentes. Casualmente durante este tiempo él ya se había logrado mudar solo, tener como que su propia vida, pero debido a inestabilidad en los trabajos y a problemas económicos, él termina regresándose eventualmente una vez más a vivir con la madre. Y como se podrá imaginar, desde el momento en el que él regresa con Clarnell, las broncas seguían mañana, tarde y noche, y así él, bien enturcado, el 7 de enero de 1973 sale una vez más dispuesto a matar. Es así como recoge a otra estudiante universitaria de 18 años de edad llamada Cynthia.
a la cual le dispara y una vez ya que la ha matado, se lleva su cuerpo y la esconde en el armario. Al día siguiente saca el cuerpo del closet, lo viola, procede a decapitarlo en la misma bañera de su madre Clarnell y con la cabeza de Cynthia él se quedó por días ahí en la casa, la cual utilizaba para hacer sexo oral, y ya cuando se cansó de la cabeza de Cynthia, entonces él entierra esta en el jardín de su madre, pero sin embargo el cuerpo de Cynthia, que él lo había desmembrado, él lo fue dejando por todos los alcantarillados de la ciudad, los cuales las autoridades fueron encontrando poco a poco. El 5 de febrero de 1973, después de otra pelea intensa con su madre, él sale así a buscar otra nueva víctima y recoge a dos chicas en la carretera. Estas eran Rosalinda, de 23 años de edad, y Alice, de 20 años de edad. A ambas chicas él las lleva a un lugar apartado, procede a dispararles, las mata, las pone en una manta y así se las lleva de regreso una vez más a la casa de la madre. Y aquí él hace algo súper atrevido, ya que cuando llega a la casa no fue que él bajó los cuerpos y los llevó a la habitación o se escondió de cierta manera. No, señores, ahí mismo en el mismo recibidor decapitó ambos cuerpos ahí en el mismo auto, debajo de la ventana de su propia madre Clarnell, lo cual él relataría luego como una experiencia única, ya que eso le daba una sensación de ser invencible. La madre estaba en la casa, era temprano, no eran ni las 9 de la noche, todos los vecinos alrededor porque las casas eran pegadas. Y es como que él decía, ¿cómo puede ser que nadie me vea? ¿Cómo puede ser que nadie me atrape? Hasta él mismo le costaba entender con la suerte que él estaba corriendo, haciendo todas estas cosas. Después que les ha cortado la cabeza, como les decía, dentro del mismo automóvil, así pues entonces ya él sube los cuerpos a su cuarto, a su habitación, tiene relaciones sexuales con ellos, los desmiembra y a la mañana siguiente se deshace de ellos. Pero él sabía que iba a seguir matando sin compasión hasta bien ya fuera o atrapado o se pudiese deshacer del factor que despertaba toda esta ira monstruosa dentro de él, que era su madre Clarnell. Y como hasta este entonces nunca había sido encontrado culpable o se sospechaba de él, pues se fue por la opción de finalmente quitarle la vida a su madre. El 20 de abril de 1973, Ed se dirige a la habitación de su madre Clarnell. Le desea las buenas noches. Esta ni siquiera le responde. Cuando la señora se queda profundamente dormida, entonces Ed ingresa una vez más a la habitación, golpeándola hasta dejarla sin vida. Ya con la señora muerta, él le corta el cuello, le corta toda la garganta, separa la cabeza del cuerpo, la decapita. Con la cabeza de Clarnell practica sexo oral y se lleva la cabeza a la sala donde comienza a tirarle dardos. Le grita a la cabeza, golpea la cabeza con tanta fuerza que incluso desfiguró todo el rostro de la madre. Le corta la laringe, la lengua y le saca las cuerdas vocales, ya que él sentía que al hacer esto, él estaba dándole un cierre a todo este maltrato y todo el abuso que recibió por parte de ella durante toda su vida. Y cuando ya se cansa, procede entonces a llamar por teléfono a Sara, la mejor amiga de su madre, una señora de 59 años que había tenido pues esta relación de amistad de toda la vida con Clarnell. Él la llama y le dice, mira Sara, quiero que vengas a la casa porque quiero sorprender a mi mamá con una cena. Es una sorpresa para que vengas tú con tu esposo y así sorprendemos a mami. Y Sara entonces pues le cuelga y se aparece casi que de manera inmediata en la casa. Cuando la señora llega para planear todo, ya Ed la estaba esperando y apenas Sara ingresa al hogar, la estrangula con mucha fuerza
Tanto así que de hecho le partió el cuello, se lo desmontó. Y ya una vez que tiene a Sarah muerta, pues entonces practica sexo y se da a la fuga. Resulta muy curioso porque cuando a Ed le preguntan por qué Sarah, qué tenía que ver Sarah, la historia que él contó fue increíble, ya que él relata que en cierta ocasión Clarnell, su madre, había planeado unas vacaciones por Europa y había invitado a Sarah. Y después de que todo estaba como que ya planeado y listo, Sarah de momento es como que se aparece y le dice, ay mira, lo siento mucho, pero ya no me puedo ir a Europa contigo. Clarnell se va sola a Europa en un viaje que estaba supuesto a hacerse entre las dos amigas. Y cuando regresa, pues ella habla con Sarah para contarle cómo le había ido, lo que había hecho. Y es como que Sarah tenía como que celos o envidia y maltrataba a Clarnell y le decía, no me cuentes nada, no me interesa saber lo que hiciste por tu viaje. Entonces Ed confiesa de que por eso es que él mató a Sarah. Como diciendo, no te fuiste a Europa con ella, no hiciste ese viaje con ella, pero sí te vas a ir de este mundo con ella. En este viaje sí te vas a huevo con mi madre. Y por eso la mató. Luego de esto, entonces él se da a la fuga y se va manejando sin parar hasta Colorado. Toma pastillas de cafeína para mantenerse despierto durante todo el viaje, que de hecho era muy largo, porque eran más de 1000 millas que tenía que recorrer. Para este momento ya Ed está confiado de que ya han descubierto los cuerpos de Clarnell y de Sarah, de que la policía lo anda buscando, pero él avanza, ve que no pasa nada y dice, bueno, parece que no me han descubierto. Se detiene, utiliza un teléfono público y llama a la policía para confesar todo. Voy a salirme rápidamente a ponerme la peluca, el outfit, las joyas y las pestañas y regreso con el resto de la historia, que es ya bien poquito lo que nos queda. Y cuando Ed llama a la policía, resulta que estos literal señores no le creen. Es que de verdad era tan sórdido lo que él contaba que pensaban que era una broma y le colgaron el teléfono. Es entonces que él decide volver a llamar, pero en esta oportunidad pregunta por un policía que él conocía y cuando este llega al teléfono le cuenta todo. Este tampoco le cree, se queda como que wow, pero aún así, por si las moscas, deciden pagar una visita a la casa para ver si todo estaba en orden y efectivamente comprobaron que era cierto lo que Ed había comunicado por el teléfono. Así este queda detenido y una vez que está bajo los interrogatorios, él entonces confiesa no solo haber matado a la amiga de su madre y a su madre, sino también a las 6 estudiantes universitarias que habían aparecido desmembradas y todavía las autoridades no encontraban un culpable. El 23 de octubre de 1973 finalmente comienzan los juicios en contra de Edmund Kemper el tercero por 8 cargos de primer grado de asesinato y fue declarado culpable el 8 de noviembre de 1973. Él mismo es el que pide que le den la pena de muerte, pero esta no fue aprobada y le dieron de 7 años a cadena perpetua por cada cargo de estos 8 que le fueron imputados, que deben ser cumplidos consecutivamente. En la prisión donde ha estado todos estos años se conoce de que ha sido un prisionero ejemplar, ha tenido varios trabajos, es muy popular y uno de estos trabajos que ha desempeñado en la prisión ha sido como narrador de más de 5000 horas en libros de audio para personas ciegas. También en reiteradas ocasiones ha pedido libertad condicional, la cual siempre es denegada, y la próxima vez que se presentará a un jurado para volver a solicitar esta libertad condicional será en este mismo año de 2022. Y esto, mis amores, es todo lo que les tengo por hoy. Espero que les haya resultado interesante el caso de Ed
Kemper, que como pueden ver terminó ultimando un total de 10 personas. Sus 2 abuelos, su madre, la mejor amiga de la madre y 6 estudiantes universitarias. Ed todavía vive, como pudieron comprobar, y a pesar de todo esto, en cierta manera también es un personaje que más allá de sus crímenes ha pasado a los anales de la historia, porque él fue la primera persona que ha cometido este tipo de atroces actos en voluntariamente hablar con el FBI para montar así perfiles psicológicos que permitan identificar a potenciales asesinos en serie o descubrir a gente que ya esté haciendo este tipo de actos, porque cuando él habló esto era un terreno virgen que no se conocía. Las nociones que tenían las autoridades de los asesinos en serie era totalmente diferente, y Ed Kemper ayudó a entender a fondo las mentes de los criminales. Gracias por haberme acompañado, espero que les haya gustado el look de hoy. Recuerden por favor regalarme su bonito like, comenten que siempre les contesto, compartan con todos y también suscríbanse al canal y no olviden activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un caso nuevo. Estamos subiendo un caso por semana y la próxima les voy a traer uno muy solicitado por todos ustedes que espero les resulte interesante. Gracias por estar conmigo hoy. Me despido con un gran beso y nos vemos muy pronto en el Coven de las 3 M's. ¡Mua! Adiós.